metodología, tendrás la educación que tú querías. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Bueno, muy bien, bienvenidos nuevamente, espero que hayan tomado aire aliento para esta segunda parte, que también va a ser, digamos, un abrebocas para lo que vamos a trabajar en estas dos unidades de plataforma. Esta es la presentación, la grabación de esta clase, todos esos ejercicios y cosas que yo les voy a ir contando, ustedes lo van a tener en su plataforma virtual. Ya les voy a mostrar un poco cómo está la estructura de la plataforma, dónde van a encontrar estos espacios. No se preocupen, les decíamos al principio con la profe Marla, frente a los temas de la matriculación, la disponibilidad de la plataforma, tranquilos, igual en el transcurso de la semana les va a llegar a sus correos ya activos su usuario para que puedan hacer el ingreso. ¿Listo? Entonces no se afanen tanto si es que todavía no tengo plataforma. Tranquilos, nos va a quedar unos ticsitos allí. Voy a tomar una de las sugerencias que hicieron por el WhatsApp, sobre todo hacia el final de este encuentro, y es dejar un poco más tiempo el tema de las fichas, unas fichas que les van a quedar allí de abrebocas para lo que es este proceso de investigación. Entonces voy a dejarlas un tiempo considerable para que ustedes en el transcurso de la semana puedan degustarlas, trabajarlas, sentirlas, ver cómo funcionan, ¿ya? Entonces no se afanen por el tema. Voy a empezar por allí, voy a irme un momentico al aula virtual para contarles un poco cómo está la estructura del aula. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes lleguen a su plataforma virtual, van a encontrar esta estructura. Esta es nuestra aula de fundamentos de investigación e innovación educativa. ¿Listo? Van a encontrar una primera sección donde aparecen dos foros, uno de avisos y otro de novedades. El de novedades es exclusivamente para cuando nosotros tengamos algo urgente que comunicarles. Entonces nosotros le colocamos allí, les va a llegar una notificación igual a su correo cuando haga una intervención o un mensaje que necesite urgente. Por lo demás se los envío por su correo institucional o por un mensaje allí de la mensajería interna. Encuentran la contextualización, que son las generalidades del curso, cómo está concebido, cuál es el objetivo, su desarrollo. Hay unas actividades iniciales, ya les voy a cambiar acá, la presentación del tutor, el foro de Conozcámonos, que será la primera acción que ustedes les voy a pedir el favor que empiecen a trabajar una vez tengan el acceso a la plataforma. Ese foro de Conozcámonos es muy, muy importante. Yo he insistido durante toda la charla que el contexto es fundamental. Entonces, en la medida que uno logra hacerse una imagen de los contextos, de las historias de vida de cada uno, pues puede también tratar de ayudar a orientar estos procesos de investigación. Les decía, la investigación está totalmente ligada al contexto cercano de ustedes, a su contexto individual. Por eso es importante saber quién es el que está al otro lado interlocutando conmigo. ¿Es un licenciado en qué? ¿En qué área disciplinar? ¿Qué experticia tiene? Hay maestros que llevan muchísimo tiempo en ejercicio, entonces tienen una riqueza grandísima y en esa medida que uno logra conocerlos desde ese foro, pues logra explotar esa riqueza, ¿cierto? Entonces es muy importante ese foro Conozcámonos, que participen, que me cuenten allí como su perfil profesional, cuál es su contexto y cuáles son sus inquietudes particulares frente al tema de la investigación educativa. Novedades del curso, un foro de ayuda técnica, una vez estén en la plataforma, si tienen alguna dificultad a nivel técnico, ese es el foro indicado, una aldea social para compartir allí con otros, habrá momentos en los cuales tengamos actividades grupales, entonces ustedes pueden entrar allí, debatir cosas, encontrarse con el otro, y este es importante, atención vía chat. Esa atención vía chat es el que va a estar dispuesto el día jueves, bueno, no, este jueves no, este que viene no, sino el siguiente, porque dentro de 8 días nos vamos a volver a encontrar. O sea, el próximo viernes nos vamos a volver a encontrar entre 6 de la tarde y 8 de la noche. No lo vamos a hacer como teleclase, nos vamos a encontrar en una videoconferencia
ustedes desde sus casas, yo también voy a estar en la comodidad de mi casa y nos vamos a encontrar en ese espacio. Ese chat es para dentro de 15 días, o sea, de ayer en 15, ustedes van a encontrar allí un chat de atención, el que les mencionaba al inicio. Va a estar disponible, yo voy a estar allí conectado a partir de las 8 de la noche. Entonces, el que tenga alguna dificultad, inquietud, duda, sugerencia, quiera debatir alguno de los temas que hemos venido trabajando en ese transcurso de tiempo, pues yo voy a estar disponible para poderlos atender allí. Hay una agenda de actividades donde va a estar, pues digamos, el cronograma, los tiempos para entregar sus actividades, y ustedes van a encontrar esta disposición, 2 pestañitas que van a estar así, módulo 1 y módulo 2. El módulo 1 hace referencia a la introducción a la investigación educativa, que es lo que estamos haciendo en este momento, ¿cierto? Toda la parte conceptual, teórica de lo que es la investigación. Entonces aquí les muestra cuál es la pregunta que nos genera, las competencias de la unidad, unos recursos de aprendizaje, entonces cuáles son las orientaciones. Aquí van a estar, esta clase que estamos en este momento grabando, les va a quedar aquí linkeada para que ustedes la puedan retomar en cualquier momento, un manual de una normativa, las normas APA, que son muy importantes, un video sobre paradigmas de investigación, que es el tema que sigue a continuación, la presentación de paradigmas, que es en la que me voy a basar ahora para la charla, y este es un documento muy importante sobre los fundamentos de la investigación educativa. Hay unas lecturas complementarias, ¿listo? Hay unas lecturas complementarias que reafirman esto que estamos haciendo, que es la parte conceptual. Y una tarea que no es la que aparece allí todavía, no la he modificado, porque esta tarea está pensada en búsqueda de recursos bibliográficos. Ya una vez esté activa, a partir de mañana ya van a tener actualizada la tarea, que hace referencia a la unidad 1, al módulo 1. Solo vamos a tener una actividad para ese módulo, ¿listo? Luego vamos a esta casi que teórica y conceptualmente vamos a darle trámite el día de hoy, y luego viene la actividad del módulo 2. El módulo 2 es el más extenso en términos de contenido y de trabajo. Entonces es la investigación en el ámbito educativo y social. ¿Listo? Entonces tiene la misma estructura, le muestro las competencias, viene un tema de recursos educativos, unos materiales que ustedes van a utilizar, y las tareas están orientadas hacia una formulación de un problema de investigación y también a identificar las partes del contenido de un informe de investigación. O sea, cómo voy a elaborar mi informe cuando ya una vez tenga yo establecido una investigación, cómo voy a escribirlo, qué partes debo tener en cuenta, cuáles debo llevar hasta acá. Mi intención, les insisto, en este espacio académico, es que nosotros, cuando estemos acá en esta formulación y cuando estemos en estas partes de contenido, alcancemos a avanzar bastante en la determinación de un problema real de investigación. Claro, puede que este sea el problema que ustedes van a seguir trabajando en otra asignatura que tiene que ver con esta investigación y formación en innovación, o pueda que no, pero como hablábamos al inicio, en la investigación se aprende en la práctica, o sea, debemos hacer un ejercicio por lo menos de formulación. Entonces, en esta segunda parte de encuentro, una vez ya evacuado el tema del aula virtual, les repito, esto va a ser paulatinamente, que ustedes van a tener acceso en relación a la inscripción que ustedes están haciendo. Entonces, formalizar la inscripción, si les devolvieron documentación, hay que complementarla para poder tener el acceso al aula y podernos comunicar por allí. ¿Listo? Entonces es fundamental. Mi profe, quiero responderles a los estudiantes que están muy inquietos con los horarios de la atención tuya. En esta semana, a más tardar el martes, les llega a su correo un tutorial con los horarios, los links, todo lo que ustedes van a necesitar para poder hacer el encuentro sincrónico y asincrónico con el profe Juan Carlos. Entonces, no se preocupen, tranquilos, que esa información se las envió al correo a más tardar el martes para que estén bien presos, porque están muy interesados en eso. Está muy bien. Una de las características de porque por ejemplo ahorita yo podría explicar, mire, es que el sitio es es la plataforma, es el chat, sí, pero vamos a asumir que dentro de 8 días, que ya es lo que les estoy diciendo, no nos vamos a encontrar por teleclase, sino les va a llegar un enlace a sus correos, les va a llegar un link
un link a sus correos para que ustedes a las 8 de la noche se puedan conectar. ¿Listo? Recuerden que igual estas sesiones, así como la de hoy, vamos a grabarla dentro de 8 días. Lo que pasa es que si tenemos la posibilidad de encontrarnos es mucho más enriquecedor para todos, porque no es lo mismo que usted vea esto y pueda de una vez preguntar, indagar, a que luego vea la grabación. Entonces sí es muy importante que ustedes traten de generar el espacio para que dentro de 8 días nos encontremos, ya les dije, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Les van a enviar los links por ahora provisionalmente a sus correos, luego lo hacemos normal, nos encontramos otra vez en nuestra teleclase, en nuestro espacio, en la plataforma. Pero por ahora, dentro de 8 días nos vamos a encontrar de 6 a 8, les van a llegar el link a sus correos. Dentro de 15 nos encontramos dentro de 15 se encuentran con el profe Julián, que van a trabajar un tema de ambientes virtuales de aprendizaje. Esa semana que se encuentran con el profe Julián, que es dentro de 15 días, yo los voy a atender el jueves de 8 de la noche en adelante. En la plataforma encuentran ahí el enlace, ya dentro de 15 días ya ustedes tienen normalizado su plataforma, entonces encuentran el enlace y ustedes entran ahí al chat, nos encontramos y podemos trabajar, porque básicamente lo que vamos a hacer en esta primera parte es que vamos a trabajar en la conceptualización, vamos a revisar, ya alguien por ahí ha estado interviniendo en la pregunta de qué es paradigma, vamos a definir un poco esos acuerdos de los cuales hablábamos al principio, de que todos manejemos el mismo lenguaje, tengamos claro para nosotros qué es paradigma, qué es un método, qué es un enfoque. Vamos a ver un poco los tipos de investigación y hacia el final les decía, voy a dejarles un abrebocas de esta segunda unidad. Excelente. ¿Por qué un abrebocas de esta segunda unidad ahorita? Porque necesito que ustedes ese ejercicio de esa segunda unidad la hagan con calma, con plena conciencia de lo que van a estar diligenciando. Si ustedes lo hacen muy bien, mire, yo les prometo que al final de este espacio académico ustedes van a tener la definición de un problema de investigación educativa muy bien fundamentado. O sea, el ejercicio bien hecho nos da buenos resultados. Entonces, por eso es que les voy a entregar de una vez esas fichas. Ahora, por eso les mencionaba que al final voy a detenerme unos tiempos considerables en unas fichas que les voy a proponer y que nos quedan como compromisos. La relación de compromisos, si ustedes se dieron cuenta en la metodología cuando yo les hacía el recorrido ahora en el aula, hay solamente 3 actividades de entrega. Una para el módulo 1, hay una actividad de entrega, ¿verdad? Y tenemos 2 actividades de entrega para la unidad 2, para el módulo 2. Esto solamente vamos a tener 3 actividades de entrega, pero como vamos a tener varios encuentros, en esos encuentros yo genero unos compromisos. Los compromisos digamos que son verificables, pero no son de muéstreme su tarea, muéstreme su ejercicio o envíemelo. Compromisos con usted mismo, ¿cierto? Entonces vamos a dejar un compromiso ahora de unas fichas. ¿Qué pasa si ustedes no cumplen con su compromiso? No pasa nada, vamos a seguir avanzando y luego cuando ustedes van a hacer la tarea 1, que es la formulación del problema, miércoles, yo no hice el compromiso de las fichas, le va a tocar devolverse a hacer las fichas, se va a demorar un poco más y no va a ser tan productivo. Claro. Entonces, esos compromisos que no son tan verificables de entrega, sí son compromisos para que vayamos trabajándolos y haciéndolos. ¿Listo? Entonces... Una cosita, profe, no se inquieten tanto por las fechas. El martes les mando un cuadrito con la fecha, la hora, el link donde se van a encontrar con el profe para que ustedes no se angustien tanto y no estén preocupados. Me preguntan que cuánto tiempo dura el módulo, depende de los créditos que tenga el módulo. Sí, depende. Entonces, de esa misma manera, pues van a ustedes de pronto hay unos módulos que son más cortos, otros más extensos, pero depende del número de créditos de cada uno. Sí, y por eso también el orden de las actividades. Fíjense que pueda que ustedes, por ejemplo, en el módulo que van a empezar con el profe Julián Vargas dentro de 15 días, que es sobre ambientes de aprendizaje, digamos que puede que ese módulo, no sé, tengan 3 actividades del módulo o 4 actividades por la unidad. Nosotros tenemos solamente 3 actividades, porque son actividades que requieren de sentarse y escribir y reflexionar y una revisión y un acompañamiento. Entonces, tranquilos, como les dice la profe Marley, tengan la plena seguridad y conciencia que nosotros hemos diseñado este ejercicio académico de forma tal que sus tiempos alcancen. Claro, es un ejercicio exigente, eso sí, de una vez les podemos manifestar, indicar que exige compromiso,
que exige dedicación, pero que no es imposible, ¿sí? Que no es imposible. Y ustedes lo han demostrado en todas las participaciones que han hecho, han estado muy activos, muy dispuestos, muy pendientes, entonces tengan plena seguridad que nosotros hemos medido los tiempos para que no haya dificultad allí. Ahora bien, si una vez medidos esos tiempos y dado todas las circunstancias, la entrega estaba para hoy y resulta que no alcance hoy sino mañana, bueno, nosotros también entendemos y somos flexibles hasta donde es justo dar esa flexibilidad para que ustedes puedan hacer sus entregas, sus retroalimentaciones. Les repito, acá lo importante es generar esos procesos de crecimiento y de co-construcción que vamos a empezar a trabajar desde a partir de hoy. ¿Listo? Entonces retomemos el tema, ya saliendo del tema del aula, vamos a tocar el tema de los paradigmas y esa es una pregunta muy importante. ¿Qué es un paradigma para usted? ¿Qué significa? Trate de definirlo con una palabra. En la misma dirección que vamos a interactuar ahora, pauleb.com/juancarlosqu335. Ya muchos yo vi que en el intervalo que hicimos en el receso estaban allí participando. Entonces la idea es que complete... ¡Uy! Muchos, Imagínate. muchísimos. Yo dije, no, pues ya. Espérame porque ahora quieto a eso, listo. Ok, patrón, innovación, construir, rutinaria, seguir, investigación, plantear, Modelo. teorías, muy bien, modelo, perfecto, esquema, muy bien, sí, digamos que estas son todas estas palabras que van relacionadas con lo que es realmente un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Vamos a arrancar por allí. ¿Qué son los paradigmas? Sobre todo en investigación, vamos a ver qué diferencias hay entre un paradigma, un enfoque y un tipo. Entonces, arranquemos por definir lo que es un paradigma. Un concepto de paradigma, hay muchos, repito, en los temas conceptuales siempre ustedes van a encontrar que hay definiciones similares, contrarias, que afirman o reafirman, pero vamos a tomar unas, yo he tratado de que busquemos unas muy sencillas. El término paradigma está orientado hacia el modo en que vemos el mundo, ¿cierto? Nosotros tenemos unos paradigmas y hemos ido creciendo y hemos sido formados de acuerdo a unos paradigmas. Por ejemplo, uno sencillito para que esté la comparación. Los hombres se sientan de determinada forma, las mujeres de tal forma. Esos son paradigmas. Son leyes, ¿cierto? Es un conjunto de normas, de leyes que se vuelven casi un estilo que direcciona algo. Eso es un paradigma. Me direcciona la dirección que yo le doy, el sentido. Los paradigmas tienen reglas, ¿verdad? Normas, regulaciones que hacen que yo pueda definir fronteras o establecer fronteras. En algunos los paradigmas son muy fuertes. En algunas culturas los paradigmas son muy fuertes. Por ejemplo, los musulmanes tienen paradigmas radicales, ¿verdad? Entonces eso hace referencia a un paradigma. ¿Y qué pasa cuando yo digo que tengo que romper con un paradigma? Es modificar o cambiar esa creencia, esa norma, esa ley, esa regulación que yo tengo allí, ¿verdad? Dicen cómo comportarse dentro de esas fronteras. O sea, listo, las mujeres no pueden entrar a la mezquita. Mientras el esposo está en oración, las mujeres, y establece un conjunto de normas frente a esas fronteras. Eso es un ejemplo apenas que extrapolamos a cualquier otro, otro entorno, ¿verdad? En el educativo, por ejemplo, el paradigma de la educación tradicional, el conocedor del conocimiento, el poseedor absoluto del conocimiento es el profesor. Los estudiantes van para que los puedan iluminar, ¿verdad? Entonces, los paradigmas, ahí creo ahora que sí les queda mejor. Bien. Sí, porque no vean bien. Ok, los paradigmas contienen reglas y regulaciones, ¿listo? Definen fronteras y dice cómo tengo que comportarme dentro de esas fronteras. O sea, me dice qué hago, cómo lo hago, ¿verdad? Y cuáles son como esas intencionalidades. Es un esquema teórico, ¿cierto? Es una vía de percepción y comprensión del mundo. La visión desde un paradigma es diferente. La visión del paradigma occidental, la visión de mundo de los occidentales es una.
la de los europeos es otra, ¿verdad? Porque tienen una historia de vida, tienen un grupo de leyes o de normas diferentes que hacen que esos objetos se entiendan de otras formas. Como estamos hablando en temas de investigación, un paradigma es eso, un esquema teórico, pero que hemos adoptado un grupo de personas que nos dedicamos a hacer investigación. Entonces decimos, ok, la investigación se hace de tal o cual manera, bajo nuestro paradigma. La estructura de las revoluciones científicas lo define como una concepción general del objeto de estudio. O sea, ¿cómo concibo yo ese objeto de estudio? De acuerdo al paradigma, les repetía, les insistía, es que yo veo o asumo ese objeto de estudio, que era lo que les decía en investigaciones educativas, ese objeto de estudio es un ser humano. Entonces nosotros nos relacionamos con él, es muy difícil que no tengamos, solamente yo soy un observador que hace una crítica frente a una relación o una posición que ocupa ese objeto. No, me relaciono. Y eso va relacionado al paradigma científico. Depende cómo yo visualice el objeto de estudio, así va, y mi relación, así va a ser los métodos que voy a utilizar en esa investigación. Me permite comprender o explicar las situaciones que ocurren en torno o que incluyen a ese objeto, en torno a él. ¿Listo? Entonces los paradigmas me definen. Por eso les decía yo que cuando uno construye el problema de investigación, una vez está construido, es identificar bajo qué paradigma se ajusta, claro, bajo qué visión o bajo qué lupa, bajo qué mirada quiero hacer esa indagación. Y cuando yo defino bajo qué mirada, empiezo a direccionar todo lo demás. Tiene una pregunta Zaida Bernal y dice, Zaida, ¿podríamos decir que los paradigmas se contrastan con los conceptos de ética y moral? Los conceptos de ética y moral están inmersos dentro de los paradigmas, hacen parte dentro de los paradigmas, porque fíjate que estamos haciendo una relación del objeto de estudio, y de acuerdo a cómo yo vea ese objeto de estudio, de qué perspectiva tengo yo del objeto de estudio, de esa misma forma afronto los temas éticos y morales frente a él. Les decía, si yo, por ejemplo, en la investigación educativa, tomo un paradigma que vea mi objeto de estudio como allá está el objeto, yo soy el investigador, voy a indagar sobre él, sí, es solamente una visión utilitaria, pues mi relación ética es casi como que no me importa qué pase con él, yo solamente necesito observarlo. Lo que pase con él o cómo influya mi investigación, ¿sí? Mi interacción, cómo influya positiva o negativamente con esa persona, pues desde ese paradigma no es relevante. Entonces fíjense que sí, Zaida tiene una relación directa el paradigma con el tema de ética y moral. Si yo tengo o sigo un paradigma sociocrítico, por ejemplo, sí, claro, que es el que generalmente se utiliza para temas de investigación educativa, pues claro, yo ya veo a ese objeto como un ser humano, un ser que siente, un ser que piensa, un ser que se afecta por la acción que yo estoy haciendo, directa o indirectamente lo estoy afectando. Entonces yo tengo en cuenta cómo eso que estoy haciendo lo afecta y trato de intervenir lo menos posible para causar no afectación, sino hacer unas modificaciones de mejora. Allí cambia muchísimo el tema ético y moral. Depende mucho del paradigma que estemos utilizando. Por eso les decía que cuando uno define bajo qué paradigma, casi que se define todo lo demás. ¿Por qué se define todo lo demás? Pues porque es un modelo, allí está, el paradigma actúa como un ejemplo modelo, aceptado que incluye leyes, teorías, aplicaciones e instrumentaciones de una realidad. Lo que les decía, si yo entiendo cómo entiendo a ese objeto de estudio, pues también sé qué leyes le afectan, qué teorías le puedo aplicar y qué instrumentos voy a utilizar para recoger la información. Entonces era el ejemplo que colocaba ahora al inicio cuando hablábamos de los tipos de investigación. Yo voy a hacer definí que mi tipo de investigación es de corte cualitativo. Entonces, ok, ¿qué instrumentos para ese corte cualitativo utilizo? Ya están definidos, ya están creados. Ok, voy a hacer una entrevista. Ese es un instrumento de recolección de información válido dentro de ese corte de investigación. Ahora, es muy, se está utilizando mucho el tema de pensarse en las investigaciones mixtas. Ahora vamos a ver un poco en las características. Entonces yo tomo
unas cosas del cualitativo, otras cosas del cuantitativo, y hago una investigación mixta que me permite obtener unos mejores resultados y que dependen mucho del contexto. Por eso les insisto, la identificación del problema de investigación es casi que el 200% de su investigación. En la charla pasada les decía que cuando uno hace la pregunta adecuada, tiene la mitad resuelta. Sí, es cierto. ¿Cierto? Entonces, eso es lo mismo. Si nosotros en este ejercicio, por eso es que les digo que los compromisos son muy importantes, porque si ustedes hacen el ejercicio que les voy a proponer de unas fichas que se llaman fichas de derivación, van a empezar a identificar cuáles pueden ser los posibles centros de su problema de investigación. Y en ese sentido ya tenemos resuelta la mitad, que es identificar qué es lo que quiero hacer. Una vez yo tengo identificado eso, lo demás es mucho más fácil. Porque con una charla sencilla, con alguien que tenga experiencia, o ustedes mismos, después de haber apropiado la literatura, van a empezar a decir, oiga, sí, claro, mi investigación, por lo que yo quiero lograr con ella, es de corte cualitativo. Mi profe Mireya desde Pasto te pregunta que si dentro de ese proceso de investigación el paradigma propuesto al inicio podría cambiar. Sí, claro que sí, puede cambiar. Es más, se pueden generar, digamos que en investigación sucede algo bien interesante, y es que uno arranca, sobre todo en educación, uno arranca con una perspectiva de lo que quiere investigar o indagar. Entonces uno dice, bueno, hombre, vamos a ver qué es lo que pasa con este fenómeno de las matemáticas. ¿Sí? Pero resulta que cuando uno está haciendo esa indagación, encuentra que no, la pregunta no era por ahí, o sea, el problema no son las matemáticas, sí, claro, es la didáctica que se utiliza para la matemática. Entonces, no solamente puede cambiar el paradigma, puede cambiar la pregunta de investigación, y con ello todo el problema, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que, ¿qué hace que eso cambie o no cambie? La asertividad de encontrar o hacer la definición del problema. Si ustedes, en este ejercicio que les voy a proponer, empiezan a hacer ese ejercicio juicioso y empiezan a recolectar información, se van a dar cuenta que al final no le van a cambiar su problema. Que ese es un tema que estábamos hablando al principio. ¿Por qué le cambian el problema de investigación a las personas que tratan de hacer investigación? Porque no lo tienen totalmente claro o resuelto. Les decía yo, les contaba la anécdota que me pasó con mi disertación doctoral, donde yo supuestamente tenía todo claro. Y entonces cuando empieza la persona a indagarme, a decirme, bueno, pero ¿por qué? ¿Pero dónde esto? ¿Pero usted qué es lo que quiere? Claro. No le entiendo. Y si usted tiene bien estructurado y le ha dado respuesta a unas preguntas fundamentales, pueden venir 50 personas y no le tumban su problema de investigación. Pero si usted no lo tiene totalmente definido, pues claro que va a encontrar vacíos y usted no va a tener respuestas, y allí es a donde empieza la gente a patinar. Entonces dice, uy no, esto de la investigación es muy duro. ¿Por qué es duro? Porque hay que sustentarlo. Claro. Pero miren, les repito, si uno lo sustenta desde el conocimiento de su contexto, absolutamente nadie le va a decir a usted que su investigación no es válida. ¿Por qué? Porque usted ya hizo un proceso sistemático de registro, de análisis, de crítica muy juiciosa, donde lo lleva a descubrir que sí es un problema de investigación. Lo que pasa es que nosotros, repito, no estamos acostumbrados a hacer esos ejercicios. Sí. Nuestros profes no nos acostumbraron a hacer ese ejercicio así como sistemático, concienzudo, resolviendo unos problemas básicos fundamentales. Si nos dijeron, bueno, a ver, ¿usted qué quiere hacer de problema de investigación? No, pues yo estoy estudiando informática, por ejemplo, en mi caso. Entonces yo digo, pues cualquier cosa que tenga que ver con la utilización del computador, ¿sí? Y sorpresa, les voy a contar, ahí como dato curioso, mi tesis de pregrado fue sobre cultivos hidropónicos. Imagínate. Era cultivo, y dice, pero un licenciado en informática, ¿qué va a hacer de cultivo? Sí, era un problema del contexto donde yo estaba en ese momento. ¿Utilicé tecnología? Sí, por supuesto. Sí. Pero fíjense que el problema en primera instancia no tenía mayor relación, ¿cierto?, con mi saber disciplinar. Sí, claro. Entonces digamos que esto es muy importante. Claro, pueden cambiar los paradigmas. Puedo decir incluso que una investigación que es de corte cualitativo y usted empieza, por ejemplo, a revisar o analizar la información que usted tenía, los datos que usted recopiló, y dice, no, esto definitivamente no me está dando las pistas de lo que yo necesito,
Entonces empieza y dice, no, pues nada, no hay nada que hacer, hay que complementarla con una mixta. Claro. Entonces utilizo instrumentos del otro paradigma, ¿verdad? Para complementar. Aquí lo importante es la meta. O sea, Ajá. usted tiene claro cuál es su problema y qué quiere De hacer. llegar, sí. ¿Listo? Todo lo demás son instrumentos. Y como instrumentos, como un buen instrumentador, una vez usted ya medio sabe, ¿sí? Usted cuando va a un taller mecánico o de construcción o lo que quieran, en cualquier disciplina que utilicen herramientas, la persona que es experta sabe exactamente qué herramienta necesita para resolver un problema. Claro. Él llega y dice, muestre Sí, qué claro. tornillo es, ah sí, no, y está en Sí, tal sí. posición, hay que llevar tal llave. El que no es experto, pues nada, ¿cierto? Entonces, en eso es que tenemos que ser expertos, en poder identificar, una vez esté el problema, poder reconstruir y decir, ok, si mi problema es este, mi objetivo es este, ¿cuál de estos enfoques, cuál de estos paradigmas se ajusta para poder entender qué voy a hacer con mi investigación, cómo la voy a desarrollar? Otra Repito, pregunta, profe. lo más acorde casi siempre ahora es utilizar la investigación mixta. Yo Sí, no claro. recomiendo mucho eso, hay casos de casos, hay que mirarlos, por eso es importante conocer muy bien el contexto. Mira, Sofía Moreno te pregunta, ¿el paradigma determina el camino a seguir para la construcción de un problema y las posibles variables resolutivas? Al contrario, el problema determina cuál es el paradigma que vas a utilizar, Ajá. ¿cierto? Entonces, tú dices, ok, este es mi problema, este es el problema que yo quiero abordar y por la forma en que yo estoy visualizando el objeto de estudio, por los resultados esperados, yo voy a utilizar este paradigma o este paradigma. Y dentro de los paradigmas, luego defines cuál es el tipo de investigación que se ajusta. Porque aquí, por eso está puesto así en la presentación, paradigma, ¿verdad? Luego viene el enfoque y luego viene la metodología. Entonces yo digo, ok, yo tengo un paradigma, luego tengo qué tipo de investigación es y luego Claro. defino cuáles de esos enfoques me sirven para resolver el problema. Pero repito, todo radica en el problema. O sea, aquí lo fundamental es el problema. Porque se van a dar cuenta que esto es como algo similar a lo que hacen los médicos, con perdón de ellos, y es que, claro, ellos diagnostican, dicen, este es el problema, entonces tienen en su mente una lista de posibles soluciones, y dicen, claro, le sirve este antibiótico, ay no, miércoles, Sí. es diabético, otra variable, ahí entran lo que tú Ajá. mencionabas, las variables, uy, entonces tengo que cambiárselo por este, ¿ya? Pero, ¿qué es lo difícil para el médico? Diagnosticar. En el diagnóstico está, digamos que, gran parte de la solución. Claro. Por eso yo insisto mucho y me demoro mucho en estos procesos Excelente. en el problema. Si nosotros tenemos una buena definición de problema, si tenemos resueltas unas preguntas frente al problema, lo demás es, decían las abuelas, eso es pura costura. ¿Ya? Sí. Cuando uno define exactamente cuál es el problema, dice, por eso les decía, cuando uno ya empieza a tener algo de experiencia en estos temas de investigación y de orientación frente a la definición de problemas, cuando los estudiantes empiezan a contarle a uno, entonces uno, mientras el estudiante le va contando cuál es el problema, uno va diciendo, ok, este es de corte tal, Sí. vámonos por este enfoque. Y empieza uno a tratar de sacar pistas para Claro. poder hacer, ¿qué es lo que hace el médico? Sí. Trata de sacar pistas para poder hacer un diagnóstico acertado. Si el diagnóstico es acertado, el paciente se salva. Claro. Entonces lo mismo pasa con el problema de investigación. Si nosotros hacemos un buen diagnóstico de ese problema, vamos a definir qué paradigma, qué instrumento. Les repito, aquí no nos puede afanar porque ya cambió ese tema, esa visión de abordaje que hacíamos antes, Sí, que claro. era cualitativo. Entonces no se puede salir Sí, de ahí. claro. El investigador no puede escribir, es como cuando le enseñan a uno a escribir los objetivos. Tiene que utilizar esto y no puede llevar esto y son tantas palabras y si no tiene esto y esto, no. No, digamos que ya hemos roto un poco hay una ruptura justamente de esos paradigmas de construcción de cosas. Entonces hablamos ya por ejemplo, lo que hablábamos del sociocrítico, que es Claro. un enfoque allí muy interesante, que es el que se asemeja, es muy abierto, muy amplio, porque allí entra, por ejemplo, la investigación cultural. En términos Súper. culturales, uno no puede encasillar ciertas cosas, ¿verdad?
hay una investigación muy importante de alguien cercano mío que se llama narrativas cantadas, y él utiliza la narrativa, que ha sido históricamente uno de nuestros medios de crecimiento y de transmisión cultural. Él utiliza las narrativas para diagnosticar 50.000 cosas. Entonces él dice, bueno, desde las narrativas nosotros cómo hemos evidenciado los procesos de violencia en el país. Fíjense que incluso los actores armados, la guerrilla, tiene sus personas, sus cantantes, y le cantan a sus problemas y a lo que pasa y al comandante y yo no sé qué. Eso, por ejemplo, uno que pensaría que las narrativas tienen que ver con, y sobre todo las canciones, eso tiene todo un contexto. Entonces fíjense que depende mucho del problema que estemos abordando, todos los enfoques y todo lo que vamos a hacer. Listo, espero que haya quedado resuelto un poco la inquietud. Ok, voy a pasar estos tipos de paradigmas, los voy a pasar un poco rápido porque quiero llegar al fondo del asunto, ¿verdad? Esto lo van a repasar ustedes, van a tener la presentación, van a tener referencias bibliográficas, pero recuerden que este espacio de identificación de lo que es un paradigma y de lo que significa es solamente el listado que necesita usted como médico para poder diagnosticar. O sea, su experticia no puede estar dada en reconocer, porque esto lo podemos aprender recitado. El paradigma positivista o empírico, listo, ¿en qué consiste? También lo llaman analítico o racionalista y bueno, es dominante en muchas comunidades. Aquí está, esta presentación les hace un resumen un poco de cómo ve el paradigma el objeto de estudio, o sea, cómo lo asume, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, dice, el mundo natural tiene existencia propia independientemente de quien lo estudia. O sea, esta mesa es mesa independientemente de que yo diga que es mesa o de que yo entienda que es mesa. O sea, la determinación del objeto no la hace mi percepción. Esa es una de las características del enfoque positivista. Está gobernado por leyes y como tiene leyes yo puedo predecir, yo puedo explicar, que era lo que antes hacían nuestros antepasados, y era que trataban de dar explicaciones naturales a todo lo que pasa, a todos los fenómenos, hay una ley que la explica, ¿verdad? Entonces este enfoque va hacia allá. Y acá hay otra cosa bien importante, y es que utiliza la hipótesis deductiva como una lógica de construcción. Significa que si usted en su problema dice, es que yo sé que si utilizo la danza como instrumento de formación, los chicos van a generar mejores procesos de resiliencia. Por ejemplo, usted está partiendo de una hipótesis. Inmediatamente yo le digo, ok, eso está bajo el paradigma positivista. Claro. Listo, ya. Tiene un enfoque allí positivista. ¿Sí ven? ¿Qué está definiendo? O sea, mi investigación no se define desde el paradigma, sino desde el problema. Claro. El problema me dice qué paradigma es el que yo utilizo. Y es importante cuando ustedes revisen nuevamente esta presentación y revisen los materiales de consulta, ustedes tienen que centrarse en varios puntos de los enfoques. Primero, ¿cuál es la mirada que hace el enfoque al objeto de estudio? O sea, ¿cómo lo concibe? ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, lo concibe como algo independiente, tiene vida propia, está determinado así, para mí exista o no exista, el objeto como tal, de manera natural, existe. Y sobre todo, ¿cómo utiliza la pregunta? ¿Sí? Ustedes han escuchado que en casi todas las investigaciones uno dice, la pregunta problema. Error. Sí. No en todas va pregunta problema. Sí. Acá partimos de una hipótesis. Acá no nos estamos preguntando nada. Estamos diciendo, por ejemplo, que si utilizo la danza como medio didáctico voy a mejorar las competencias de resiliencia de X población. Estoy partiendo de una hipótesis. Acá no hay pregunta problema. Entonces fíjense que eso me va a ir determinando cómo es el estilo de mi investigación. Listo, vamos adelante. Entonces tiene unas características, les repito, no me voy a detener mucho en esto, les queda a ustedes para que hagan una revisión. El paradigma interpretativo, entonces luego dice, está ligado a lo cualitativo, fenomenológico, naturalista, humanista, etnográfico. ¿Sí ven? Como tiene que ver con las personas, con el ser humano, con la práctica social. Sí, claro. Por eso a veces uno dice, ok, esta investigación es de corte fenomenológica, porque tiene que ver con esas explicaciones
de la interacción social de los individuos dentro de un contexto que es para nosotros el educativo. ¿Ven? Vamos, cada uno de los paradigmas tienen allí unas características, les repito, no me voy a detener. Este paradigma sociocrítico es al que hago referencia, casi todas las investigaciones de corte educativo están asociados a este tipo de paradigma. Es el análisis de las transformaciones sociales, fíjense allí, hasta que obtengamos respuesta a esos problemas. ¿Listo? Introduce a una ideología y a una reflexión crítica. Fíjense que aquí, en esta definición, les lleva a ustedes a pensar por qué realmente es uno de los paradigmas que más se acercan a la investigación educativa. Porque en su objeto de estudio, fíjense, transformación social, en su objeto de estudio, que es el ser humano, y en su definición de objetivo están las transformaciones sociales, y eso básicamente es por lo que propende la educación. Entonces, por eso están muy asociados. Y sobre todo en el ejercicio de autorreflexión. Pero no es una autorreflexión de, sí, yo hago esto. No, es una autorreflexión crítica de qué está pasando con lo que yo hago, cómo impacta positiva o negativamente a ese objeto de estudio. Entonces, este paradigma se acerca mucho a lo que nosotros queremos. Tiene como finalidad la transformación de la estructura de las relaciones sociales, ¿verdad? Sus principios son conocer y comprender la realidad como praxis, la praxeología o la práctica vista desde la teoría. O sea, no solamente la práctica, o sea, no es solamente el hacer, sino cómo lo hago, cómo lo puedo mejorar y cómo propongo que esto cambie mi entorno. Eso es realmente, digamos, un acercamiento a lo que puede ser la definición de praxis. Une la teoría y la práctica, ¿verdad? Aquí es importante, acción y valores, y busca emancipar y liberar al hombre, e implica al docente a partir de una autorreflexión. Fíjense que aquí está, en resumen, lo que uno hace dentro de un aula de clase. Aquí hay algunos métodos, entonces yo observo, fíjense lo que hablábamos ahora de la observación participante, porque yo estoy dentro del contexto, participo. Hay unas técnicas de investigación, ¿cierto? Como la investigación-acción, y hay una variación que le habla a uno de la investigación-acción participante o participativa. Yo siempre he dicho que realmente la investigación-acción, el participante es casi que sobra, porque yo estoy haciendo una acción frente a un contexto y lo estoy influyendo, o sea, yo estoy participando. El solo estar dentro de un aula de clase como observador modifica la conducta del sujeto, o sea, está participando de alguna forma. Hay un debate interesante frente a esas definiciones, pero fíjense que es una de las, por eso les decía, es una de las que más se acerca, pero no porque se acerque significa que sea la que tiene que definir todos sus problemas de investigación. Ahora sí, los enfoques. Entonces, el enfoque está asociado al método, por eso decía ahora que cuando yo ya tengo el paradigma, digo, ok, es un paradigma sociocrítico, porque tiene que ver con lo humano, tiene que ver con temas de transformación, pero tiene que haber también unos métodos que de alguna forma cortan o definen qué es lo que voy a hacer con ello. En este sentido hay dos tipos de diseño, uno cuantitativo y uno cualitativo. Allí falta el mixto, ¿sí? Son tres realmente, hay que mejorar allí la presentación porque hay uno mixto, o creo que lo menciona luego más adelante. Cuantitativo siempre asociado a la parte numérica, cualitativo siempre asociado a la comunicación verbal, a las cualidades, casi que los nombres etimológicamente no lo definen, ¿verdad? Por eso es que cuando uno habla de investigación cualitativa, casi siempre lo asocia a las investigaciones educativas porque tienen que ver con cualidades. Pero eso es un tema que también tenemos que ir poniendo en discusión, porque las investigaciones cuantitativas también dan referencia de estos problemas sociales. Lo que pasa es que la mirada del objeto cambia un poquito allí. Esta mirada de quanti quali lo estamos haciendo más desde la mirada del análisis de datos, ¿ya?
Generalmente las personas asocian las investigaciones cualitativas o cuantitativas de acuerdo a la recolección de la información. Dicen, ok, voy a recoger estadísticas, datos numéricos, es cuantitativa. No, recuerden que nos lo define el objeto, nos define el objeto. O sea, nosotros no vamos de atrás hacia adelante, nosotros definimos problema, qué es lo que quiero hacer con eso, y luego sí verifico, de acuerdo a la mirada que se hace del objeto, si es una investigación de corte cualitativo, cuantitativo o mixto. Bueno, ¿qué es una investigación cuantitativa? Está asociada a las ciencias naturales, a las tendencias del positivismo, busca subjetividad humana, que la subjetividad sigue siendo otro tema de debate. Yo no puedo ser totalmente subjetivo, siempre mi subjetividad va a estar trazada por mi historia de vida. Busca la verificación empírica de los hechos y, acá es importante, busca generar leyes universales. O sea, busca que el objetivo final de su investigación sea un tratado. O sea algo que usted diga, mire, en un contexto escolar donde hay tantos niños, hombres, mujeres con estas condiciones y el profesor hace tal actividad, el resultado siempre va a ser esta. Si usted aplica esta técnica didáctica, el resultado va a ser esta. Esa es una investigación de corte cuantitativo, porque está buscando una explicación que pueda generalizar, ¿sí ven? Entonces, fíjense que es bien importante lo que les decía, el problema me va definiendo allí, ok, mi investigación busca una ley general, generalizar algo, entonces yo empiezo a decir, ok, sí puede ser cuantitativo o no, más bien va por el tema cualitativo. Por supuesto va ligado con el tema de los datos y de la información, son numéricas, utilizan métodos totalmente estructurados o formales, son llamados así, no significa que los otros no sean formales o que no estén estructurados. Estos están asociados al desarrollo estadístico y matemático, por eso se denominan así. Generalmente se hacen con preguntas cerradas, si hay preguntas cerradas concretas, por eso instrumentos de investigación cuantitativa son los tests, las listas de chequeo, donde yo puedo tener un dato numérico cerrado, donde las preguntas pueden ser únicamente de sí o no, o de unas opciones cerradas, no opciones abiertas, ¿listo? Eso fíjense que una vez uno establece eso, va empezando a generar toda esa hilación, ese hilar fino que les mencionaba. Las características, bueno, se supone que es un tema de corte pues muy ceñido, muy formal. Acá vienen algunos tipos, entonces hay descriptivos, explicativos, exploratorios, correlacionales. Entonces, por ejemplo, el correlacional empieza a mirar qué variables son las que se repiten dentro del problema, por qué se repiten, y estudia la relación que hay entre esas dos variables. O sea, un niño que llega al aula, el bajo rendimiento, da un bajo rendimiento, porque es que el niño no está bien alimentado. Allí está buscando la relación entre esas dos variables, ¿verdad? Eso es un estudio correlacional. ¿Qué relación hay entre las dos variables? Rendimiento académico, que puede ser una de las variables, y su estado anímico, por ejemplo, o su estado nutricional. Ese es un estudio correlacional. Está tratando de buscar qué pasa entre dos variables que están totalmente identificadas. Recuerden que este tipo de estudios lo que buscan es verificar una ley. Entonces, por ejemplo, en este caso sería tratar de establecer cómo influye la nutrición de un niño con su rendimiento académico, por ejemplo. Eso es un estudio correlacional. Entonces, digamos que estas son algunas características. Allí van a encontrar la descripción de cada una, tipo a tipo, caso a caso. Bueno, experimentales, cuasi experimentales y no experimentales. Allí de una vez me va definiendo si yo tengo un grupo con el cual experimento y el otro me hace el grupo de control. Entonces, cuando uno escucha que alguien dice, no, profe, es que yo voy a aplicar esta técnica o esta solución que yo creo que se la voy a aplicar a los niños de primero A. Pero también voy a revisar qué pasa con los niños de primero B. Entonces uno dice, ok, está utilizando un grupo de control, un grupo experimental, significa que es una investigación de tipo cuantitativo experimental, ¿verdad? Entonces aquí, fíjense que vuelvo y repito, insisto mucho en esto,
siempre va ligado al problema, Claro. a la definición del problema en la que me dice. Ok, investigación cualitativa. ¿Qué son las investigaciones cualitativas? Entonces les decía, mientras las otras tratan de indagar sobre leyes genéricas, estas son unas investigaciones que tratan de establecer esas relaciones de variable. Tienen como característica referirse a sucesos complejos, o sea, no Ajá. es tan determinante como que si A le pasa a B, siempre Sí. va a terminar en C, ¿cierto? Entonces, en el aula, que es un contexto Claro. multicultural, donde es un contexto complejo, pues yo no puedo generalizar tan fácilmente. Por eso se ajustan más las investigaciones cualitativas. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son sus objetivos? Pues describir, realizar una construcción teórica sin necesidad de hacer una generalización o una ley o una norma, formular hipótesis, desarrollar una comprensión de relaciones e interrelaciones sociales y el esclarecimiento de la ilustración, la descripción de esas fórmulas que pueden llegar a ser solución, ¿cierto? Las investigaciones cualitativas siempre desembocan en sugerencias, en Sí. métodos, en cambios, en mostrar la experiencia, ¿ya? Sí. Mientras que las cuantitativas están muy asociadas a ser deterministas, a decir, mire, es que frente a A o B, el 50% Sí, ocurre claro, esto, claro. el 30% pasa esto y el 20% esto. Esas son, digamos que unas diferenciaciones bien importantes frente a los objetivos y a las características que atañen las investigaciones. Ok, acá los elementos, ya les había nombrado algunos instrumentos, Sí. entonces entrevistas con preguntas Sí. abiertas, la observación directa, utilizo generalmente grupos pequeños, las exploraciones a profundidad, o sea, no puede ser algo a priori. En la cuantitativa generalmente lo que uno trata de hacer es que como estoy enunciando una ley, el siguiente paso de esa investigación es llevar esa misma investigación a otro contexto y tratar de validar esa ley o esa norma. Aquí no, aquí son investigaciones muy contextuales, muy específicas, que pueden dar, repito, lugar a generalizaciones, pero no es su objetivo, ¿cierto? Nosotros podemos llevar la investigación que hizo el profe del colegio de Suba Claro. a otros contextos, pero no es el objetivo. El objetivo de la investigación de ese profesor fue resolver ese problema específico. Claro, claro. Él no se sentó a pensar en todas las niñas de todo Bogotá. Sí, claro. Él se sentó a pensar en las niñas De de su esa colegio. institución, de su colegio. Mientras que las cuantitativas, por ejemplo, son investigaciones que pueden estar orientadas desde los entes gubernamentales, donde dicen, ok, esta metodología, esto sí funciona, no funciona, vamos a hacer modificaciones, ¿verdad? Esa observación la llevan a eso, a hacer unas generalizaciones que luego pueden y muy seguramente son usadas en contexto ya incluso de manera arbitraria, Claro. donde dicen, no, mire, es que es lo que nos pasa muchas veces Sí, en temas claro. educativos. Sí, sí, Nos sí. traen, yo también cuento siempre esta anécdota y es que nos han tratado de traer modelos Sí. educativos extranjeros. Terrible. Entonces dicen, no, es que la educación de los japoneses es excelente y entonces el ministerio terminó contratando un estudio para que unas personas de Japón vinieran y nos transfirieran su modelo formativo. Sí. Entonces les pagaron para que construyeran unos objetos de aprendizaje virtual y yo no sé qué, y fue muy chistoso porque les pagaron muchísima plata. Y una compañera mía, una maestra que trabajaba conmigo, la contrataron a ella para que hiciera los objetos virtuales. Entonces yo decía, la intermediación de terceros frente a esa generalización. Entonces, ocurre, nosotros necesitamos investigaciones orientadas y centradas al contexto. ¿Listo? Entonces es muy importante. En la investigación cualitativa hay unos métodos de investigación: la fenomenología, la etnografía, hay una que también se utiliza mucho que es la cartografía social, sí. ¿verdad? Aquí están las unidades sociales de objeto de estudio, que es una familia, una escuela, una clase. Así lo puedo hacer de manera etnográfica. Si yo lo que voy a hacer es el estudio de un grupo de personas específica, muy seguramente es una investigación de corte etnográfico, ¿verdad? Sobre teorías fundamentadas.
Todos estos son tipos y cómo se utilizan. Acá, bueno, ya está hablando un poco de las fuentes de información, de cómo yo adquiero esa información, cuando es de corte cualitativo o cuantitativo. No me detengo mucho allí porque digamos que así como las tipologías, la obtención de información tampoco está muy referida al tipo de investigación. O sea, yo lo que les decía, y era parte de la respuesta que le damos a Zaida, Sí. a Zaida, y es que claro, yo empiezo a hacer mi investigación, defino que voy a recoger una información, pero resulta que no es suficiente, yo tengo que cambiar de estrategia y buscar cómo llevo eso a otro nivel. Entonces, no soy muy amigo de ceñir a que este instrumento es única y exclusivamente DAE. Acá están los tipos de investigación frente al enfoque, que es investigación-acción, nos cuenta cómo es el papel del investigador. Estos tipos están muy relacionados con cuál es la relación del objeto con el investigador, ¿verdad? Más allá del objetivo, la investigación, participación desde el profe. Súper. ¿Cuál es su investigación cooperativa cuando yo me reúno con otros profes y nos sentamos y decimos, mire, es que el problema por ejemplo, un ejemplo importante de esto es los niveles de comprensión lectora o los procesos lectores. No es responsabilidad del profesor de español, es responsabilidad de todos. Y todos empezamos a construir. Estas son las investigaciones cooperativas, donde empezamos a llamar a personas de otras disciplinas que están en nuestro mismo contexto y que permiten enriquecer y establecer qué pasa con esa investigación. El equipo, miren, ahí está la palabrita equipo, y que es una investigación que se desarrolla de manera continua. Investigación participativa. Bueno, acá son muchos autores referenciados que hablan sobre la fundamentación de ello. Entonces, esto es paradigmas, enfoques y tipos de investigación. Hay una participación de Putumayo que da un ejemplo de paradigma. Y ese quisiera, así la quiero conocer. Dice, investigación sobre la forma de aprendizaje de la comunidad Inga de San Pedro. Dice, niños y niñas de la institución educativa rural mixta bilingüe de Buenos Aires. Ahí el bilingüismo es el español, ¿no? El español, sí. Su lengua natal, el inga, es la que prevalece. Pero sí. Sí, claro, vuelvo y repito, aquí lo importante es el tema contextual. Entonces, ¿dónde está el valor? Porque, por ejemplo, a mí me parece que allí hay un valor grandísimo frente cuando yo hablo con comunidad. Imagínate. Porque es como retomo esa importancia que tienen las comunidades en este mundo globalizado. Claro. ¿Sí? Donde se ha perdido la identidad, donde se ha perdido muchísimas cosas. Entonces, ¿cómo hago que desde mi comunidad, desde esos valores, desde esa sabiduría ancestral que tienen, cómo lo llevo al aula? ¿Cómo lo muestro? ¿Cómo hago que esos niños realmente aprecien? Yo estoy totalmente convencido que los niños que aprendieron a mejorar sus competencias matemáticas con el método de los mayas, aprendieron más de la cultura maya que del mismo método. Entonces fíjense que estas investigaciones que tienen, por ejemplo sería una investigación de corte etnográfico, porque tiene que ver con comunidad, es una comunidad, no sé qué tan pequeño o qué tan grande sea, pero es una comunidad, es un conjunto de personas que comparten unas particularidades. Entonces allí el contexto es totalmente diferente y nos va definiendo qué tipología de investigación vamos a hacer. ¿Ven? Entonces es como rescato yo todo eso, esa sabiduría, y cómo la llevo a contexto. Por eso les decía, la investigación no es una fórmula matemática que yo digo primero esto, segundo esto, tercero esto y ya, se acabó. Claro. Problema, paradigma, tipo de investigación. No, si estuviéramos hablando de una investigación netamente científica, podríamos delimitarla de esa manera. Acá estamos hablando de investigación educativa. Claro. Influye mucho el factor humano, influye mucho la forma en que yo asumo el objeto de estudio, qué tan involucrado está el investigador con el objeto de estudio, que suena feo, pero es la forma de definirlo. Claro. Si ese objeto suena muy utilitario, pero cómo veo yo a esa relación de esa persona con el contexto y esa situación problemática, y cómo influye mi posición como investigador, cómo voy a estar yo ahí, qué voy a hacer, qué saberes previos tengo, qué valor adicional le voy a dar. Ahora sí, que es casi la última parte
de mi charla, creo que vamos bien de tiempo. Mira que hablando de la cultura inga, yo conocí una experiencia de una estudiante acá de Dupol, también de Río Sucio, que ellos cogieron todo, rescatar, ellos estaban muy occidentalizados allá los en Vera, entonces quisieron rescatar la cultura, hicieron el currículo propio en Vera, entonces rescataron todas las tradiciones y ella participó de la creación de ese currículo. Entonces imagínate que son todos es todo lo inverso lo que tú decías ahorita, Sí. o sea, no es como tratar de mirar cómo se occidentaliza la cultura, esas culturas tan valiosas, sino mirar cómo podemos sacar el provecho desde ese rescate cultural. Justamente esto es lo que más me apasiona de la investigación educativa, Claro. y que al no ser una investigación científica que está enmarcada, cerrada, fronterizada, Claro. me permite darle esa importancia a estos espacios, ¿verdad? Yo hoy, no sé, ya todos somos acá adultos, entonces tengo libertad de cátedra. Claro que sí. Y es que voy a referirme a un tema que vi en noticias que me asombró muchísimo, y es como en La Guajira, en un corregimiento de allá, las condiciones infrahumanas en las que toman clase los niños. Sí. Entonces entrevistaban a la persona encargada de la Secretaría de Educación y decían, no, es que ya mandamos plata, pero es que además esas personas que están allá no están autorizadas porque no cumplen las competencias para ser maestros. Y decía uno, y son las hermanas mayores que llaman ellos. Claro. Y bueno, si ellas no tienen la autoridad para hacerlo. Y la señora decía, perdónenme, vuelvo y repito, esto es una posición muy personal, por eso digo que tenemos libertad de cátedra Sí, claro. cuando estamos entre adultos, Claro. y es, si ellos que son los que tienen el conocimiento y el respeto ancestral en su comunidad, lo han venido haciendo Claro, ante la ausencia claro. del Estado, ¿con qué autoridad moral viene una persona de una entidad gubernamental y dice, no, es que no son las adecuadas, porque no cumplen con las condiciones? No es más fácil, en vez de, porque ya lo expresó así, vamos a buscar las personas y las vamos a poner allá, no es más fácil llevar a esas personas que logren esas competencias, si hay necesidad de certificarlas Claro. y no impactar negativamente la cultura de esa población, de ese ejercicio que están haciendo? Claro. Entonces allí, eso por ejemplo es lo que hay que decirle a los entes gubernamentales, y eso se demuestra con investigaciones. Dentro del aula le dicen, mire, es que si mi cultura que conoce, Claro, que reconoce, que respeta la sabiduría ancestral, que reconoce estos espacios y que ha hecho la formación y que tiene toda la autoridad moral para hacerlo, lo ha venido haciendo y miren los resultados, pues ayúdenme a mejorarlos en términos de recursos, de condiciones, de lo que sea, pero no me diga que me las va a reemplazar como salieron a decirlo. Claro. Entonces, de verdad, por eso yo les decía en la charla inaugural, les decía, este es un espacio enriquecedor porque sé que estamos desde todas las regiones del país y en sus regiones, desde su contexto, hay una riqueza invaluable, ¿sí? Y ojalá después en otro espacio nos podamos volver a encontrar. Súper, y claro. ustedes me puedan decir, todos los que están allá me puedan decir qué pasó con sus procesos de investigación, porque esto es un compromiso. Hoy les voy a dejar una tareita ahí sencilla para que empiecen a determinar cuál puede llegar a ser su proceso, Claro. su problema de investigación. Pero eso no puede quedar aquí, ni puede quedar en la especialización. Ustedes tienen que, ese problema de investigación que van a diseñar, que van a revisar, que van a intervenir, yo quiero verlo publicado después. Claro. O sea, yo quiero, recuérdame el nombre del profe que nos dijo, no, ¿Cuál? El de la cultura inga. No, nos dicen que Bueno, es de Segundo y Putumayo. Bueno, regálanos tu nombre para referirme. Yo quiero definitivamente a tu nombre. Claro. Para poder decir, fulanito de tal, yo quiero dentro de, no sé, 6 meses, un año, poder buscar en Google. Evelyn. Cruz Evelyn, gracias. Yo quiero poder googlearte y que Claro. salga ya tu investigación que hiciste en esta especialización sobre temas que tienen que ver con la cultura inga, Claro. con el contexto en el que estás. Ahí se siente uno Excelente. tranquilo y dice, hicimos un buen trabajo. Claro. Y esos son los ejercicios académicos que todavía nos faltan y nos fallan. Nosotros tenemos en el país especializaciones, maestrías, doctorados, pero ¿y la investigación dónde está impactando? Claro. ¿Dónde está impactando? Y en estos temas de investigación educativa, que para hacer un impacto yo no necesito grandes inversiones, Claro. ¿sí? En investigación científica, claro, Manuel Quimpatarroyo necesita mucha plata, por eso le toca irse a Estados Unidos a que le den, porque acá el apoyo estatal es un poco complejo,
pero nosotros que somos educadores, que tenemos el material más valioso humano que está en nuestras aulas, pues tenemos que empezar a eso y a contarlo y a escribirlo y a decirlo y a llevarlo, a motivarlo. Fíjense que hace poco también, el año pasado, un profesor, un maestro de África, les enseñaba a los chicos a punta de tablero las herramientas ofimáticas. Imagínate. Si ese señor hubiera seguido allá en el anonimato, no se hubiera dado a conocer, pues fácilmente Bill Gates no había dicho, Claro, oiga, claro, venga, por eso claro, no claro. tienen, no están aprendiendo la tecnología que yo construyo, además que ese señor tiene un tema filántropo ahí interesante, él les mandó todas las aulas, ya listo, venga, ¿cómo así? Nosotros tenemos la plata y la infraestructura, se la pusieron allá a ese maestro. Claro. ¿Por qué pasa eso? Porque el señor contó, sistematizó, mostró lo que estaba haciendo Claro. y obtuvo resultados. Entonces yo quisiera ver esos resultados de estos procesos de investigación hacia adelante. De pronto no que nos dé Bill Gates o esto, pero sí que en algún momento generen cambios y que esos cambios los podamos contar. Excelente, me fascina Súper, sí. la participación que ustedes han hecho desde lo que es un Imagínate. paradigma. Estas participaciones yo tomo las imágenes y luego se las coloco en el aula, porque estos son evidencias de construcción. Claro. Vuelvo y juega. Estos ejercicios Claro. son los que uno hace en aula. Uno no puede partir de que, no, la gente no sabe, entonces yo me siento acá y les voy a dar hora y media de charla de lo que es un Claro. paradigma. Claro. No, yo reconozco la sabiduría que hay desde sus contextos. Entonces lo vamos a colocar en el aula virtual también. Excelente la participación. Sí. Y nos vamos a la última parte de nuestra jornada de hoy, que yo les prometí que me iba a detener un poco más en las diapositivas, porque como no tenemos todavía, no vamos a tener acceso al aula virtual tan rápido como yo quisiera, pero yo sí quiero que ustedes inicien Claro, esta este semana. proceso. Bueno, ahorita hacemos estas ya de cierre, una revisión conceptual de lo que hablamos. Estas Súper. fichas que les voy a proponer, que son entre 5 y 6 fichas, se llaman derivación gradual de un problema de investigación. Es de uno de mis maestros de doctorado, se llama el doctor Ferreiro, el doctor Ramón Ferreiro. Es una eminencia este señor en poner las cosas difíciles en fáciles. Entonces, yo me copié, me traje aquí sus fichas de derivación gradual para que ustedes empiecen a completarlas para empezar a definir cuál Claro. es su problema de investigación. Entonces él propone esta ficha, por ejemplo, que es sencilla. Son cinco cuadritos así sencillos como este. Voy a hacer algo que también me pidieron ahora, que es ampliarlo. ampliarlo. Sí, a veces uno prepara las diapositivas y no se ven tan grandes como uno quisiera. Aquí estamos. Entonces, esta tabla propone 2 columnas. En una, ustedes van a escribir en mi trabajo profesional qué me gusta. Y en la otra van a escribir por qué. Aquí hay algo muy importante, y es que ustedes deben tratar de ser lo más descriptivos posibles, pero también lo más sintético posible. Porque en la medida que ustedes describan bien qué es lo que les gusta de su trabajo y por qué, en muy cortas líneas, después van a poder priorizar. Yo coloqué aquí solamente para el ejemplo 3 líneas, 3 filas, ¿sí? Yo sé que nosotros vamos a escribir muchísimas cosas de por qué nos gusta en mi trabajo como profesional. A mí me gusta la interacción con las personas, a mí me gusta poder escucharlos, a mí me gusta poder aprender algo nuevo de mis estudiantes, a mí me gusta encontrarme con mis estudiantes luego y saber que ese proceso que yo hice funcionó y les cambió la vida de alguna forma. Eso, por ejemplo, me gusta. Entonces yo escribo ahí, que me gusta. ¿Por qué me gusta? Porque a ninguna persona en el mundo, ningún profesional en el mundo le pasa lo que nos pasa a nosotros los profesores. A nosotros nos recuerdan bien o mal, pero nos recuerdan para toda la vida. Sí, Si uno siempre se acuerda de su profesor, eso me gusta a mí, de mi profesión. Entonces ustedes van a colocar allí por qué les gusta eso que están refiriendo allí. ¿Listo? Esto ahí se las dejo un poquito para que por favor tomen nota. Yo les repito, esta presentación se las vamos a colocar en el aula, pero como es un ejercicio de reflexión, uno el fin de semana allá en Pasto, que es muy bonito allá, quimbolitos, me fascina el los quimbolito.
Comiendo El cuy cuy. más o menos. El quimbolito me fascina. Yo tengo un amigo allá muy entrañable, Ay, ¿qué es allá el de cada vez que quimbolito? viene. El quimbolito es un pastel, pero no, es que es Uy, qué difícil de describir rico. la suavidad que tiene el pastelito, pero es delicioso. Entonces, en Pasto, por ejemplo, allá al calor de un quimbolito y un buen cafecito, Uy, se sienta y escribe, chan, y reflexiona ahí despacio, sin afán. Esto no es claro. para entregarlo ya, es para que ustedes lo vayan Claro. completando, hagan ese ejercicio que les propuse de reflexión, ¿sí? Porque eso me va a permitir, les va a permitir a ustedes establecer cuál es su problema de investigación. ¿Listo? Ok, nos vamos para la siguiente cuadro. Este es un poquito más complejo. Entonces, ¿qué es lo que quiere este cuadrito? Empezar a identificar situaciones que pueden ser problema desde su ejercicio. Entonces usted dice, ok, ¿qué asuntos tengo yo por resolver? Entonces sus mercedes, desde su Suave. experiencia, van a colocar desde su ejercicio profesional qué problemas han encontrado. Entonces usted dice, miércoles, no, Juanito definitivamente no le gusta las matemáticas, pero a Pedrito tampoco, pero a María tampoco. Ok, eso es un asunto para resolver. Cuando yo llego al aula de clase, resulta que el tema de la motivación, por ejemplo, los estados de ánimo, el uso de la voz, por eso yo a veces subo, bajo, cambio, río, Claro. cuento, porque hay que hacer cortes. La atención de la gente ya está comprobado científicamente que uno no puede mantener concentrado a alguien más de 20 minutos. Entonces, por eso cada 20 minutos se tiene que disparar, parar, gritar, hacer algo para que la persona corte y vuelva a retomar los niveles de atención. Entonces, por ejemplo, resulta que mi clase es de 1 hora, pero no me ponen atención la hora. Listo, colóquelo ahí. Ese es un asunto para resolver. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que usted lo resuelva? ¿Listo? ¿Por qué necesita resolver ese problema? La siguiente columna. ¿Y para qué? Ok, ¿por qué necesito resolver ese problema? Porque veo que los chicos no aprovechan esos espacios o pierden información importante mientras están desconcentrados. ¿Para qué? Para mejorar los niveles de comprensión. ¿Listo? Entonces, ustedes van a llenar este otro cuadrito. ¿Qué cosas cree usted que puede resolver? ¿Por qué razones son importantes? ¿Y para qué? ¿Listo? 3 lineecitas allí para que ustedes establezcan cuál problema es importante y cuál no. Profe, también nos piden un poquito de orientación los que no son profes, que cómo podemos Ok. ir orientando el proyecto también aplica perfectamente. Aplica Perfecto. perfectamente. Lo mismo Igual. pueden hacerlo, claro. Esto aplica para una empresa. Claro. Para una empresa, para... Sí, yo siempre también lo asimilo al matrimonio. Usted quiere un matrimonio exitoso, haga esto también. Sí, claro. Entonces usted dice, ok, asuntos para resolver. Cuando llego a mi casa, mi esposa me da cantaleta. Listo. ¿Por qué? Porque siempre se me olvida y entro con los pies sucios. ¿Para qué? ¿Por qué tengo que resolverlo? Pues para poder mejorar el ambiente, para que no se indisponga mi esposa, Claro, claro. Fíjense, estos son Claro. unos cuadros, por eso dice derivación gradual de un problema de investigación. Sí, claro. Cualquier Está enfocado problema. para lo educativo, por supuesto, porque ese es el tema de la especialización, pero aplica para una empresa. Claro. ¿Sí? Mis trabajadores siempre llegan tarde. Es un asunto que tengo que resolver. ¿Por qué llegan tarde? ¿Por qué es importante? Pues porque de 8 horas que tenemos o 6 horas laborales estamos perdiendo 1 hora. Claro. ¿Para qué? Para mejorar la productividad de la empresa. Fíjense, allí lo estoy llevando a otro ámbito o a otro Claro, contexto. claro. Esa es la riqueza que tienen estas Claro, fichas. imagínate. Repito, no es necesario que ustedes lo hagan hacia el ámbito educativo. Me encanta la pregunta. Claro. ¿Por qué me encanta la pregunta? Porque si su merced, es que yo siempre es por los nombres. No me colocan, No colocan el nombre, nombre. coloquen el nombre Sí, para porque- poderle referir. Entonces, por ejemplo, María preguntó, María trabaja en una empresa, no tiene nada que ver con el sector de la educación. ¿Qué pasa si María no pregunta y se va a llenar estas fichas? Claro. Pues ella le toca inventarse la situación hipotética de si estuviera en un aula de clase. No. Entonces no le va a funcionar, no va a ser fácil, va a ser desagradable para María, va a decir, ¿y yo cómo? Va a ser traumático,
¿Ven? Entonces por eso es importante siempre la pregunta. La pregunta a tiempo genera muchas Claro. tranquilidades. María, tranquila, lo puedes utilizar en tu empresa, lo Claro. puedes utilizar en tu vida personal, lo puedes utilizar no en la empresa, tengo una microempresa, en mi microempresa, Claro. en mi proyecto de vida lo puedo utilizar. Es un tema de investigación. Aquí hasta ahora estamos definiendo un problema de investigación. Luego vamos a tratar de mirar cómo lo adecuamos, cómo lo revisamos frente a las directivas que tenemos para esta especialización. Repito, pues está direccionado por lo que es investigación e innovación en educación, pero nos aplica, la ficha nos aplica, no hay problema. Listo, ahora esta otra fichita, son cinco, si mal no recuerdo, 5 o 6 fichitas. Aquí, ¿qué hay que hacer? 3 tareas para resolver esas prioridades, o sea, 3 tareas para resolver ese problema. Primero, llegar temprano a mi casa. Segundo, poner un tapete en la entrada para poderme limpiar los zapatos. Tercero, cuando entre, lo primero que voy a hacer es saludar a mi esposa para que no, ¿sí? Es romper el hielo allí. Allí me van a colocar 3 tareas para resolver las prioridades. ¿Qué voy a hacer para que mis empleados no lleguen tarde? Mis compañeros no lleguen tarde. Sí. Bueno, voy a correr el horario de ingreso, porque es que los tengo ingresando a las 5 de la mañana y a esa hora en Claro. Nariño hay un trancón violento, pues corrámosle el horario. Le corremos el horario de ingreso, le corremos el horario de salida, le quito el nivel de estrés a la persona. Fíjense, son cosas muy sencillas. Entonces, 3 tareas que usted crea que puede hacer para resolverlo. ¿Por qué puedo afirmar que que esas son cosas que van a resolver? Ah, pues porque a mí también me toca el trancón. Claro. ¿Cierto? ¿Para qué hacerlo? ¿Qué se gana? ¿Quiénes se benefician? Se benefician mis empleados, se benefician mis estudiantes, se beneficia la institución, se beneficia el profe, porque Sí. no se va a desgastar, no se va a irritar. ¿Ven? Entonces, estos son temas muy sencillos, estos cuadritos son muy sencillos. Uno empieza a desarrollarlos, la recomendación es que ustedes empiecen a desarrollarlos, no los cojan todos al tiempo, sino empiecen a desarrollar de a uno. Entonces siéntense en hoy, desarrollan el primero. Siéntense en mañana, desarrollan el segundo. Y así, cuando terminen, empiecen otra vez a devolverse a releerlo. Claro. Y usted dice, miércoles, no, esto no es una tarea para resolver eso. ¿Sí? Y empiezan a modificarlos. Todo lo que uno hace y escribe es siempre susceptible a mejoras Claro. y a complementaciones. ¿Listo? Digamos que se los voy a dejar ahí pendiente, no quiero que los llenen tan concienzudamente todavía. Los que ya tienen ejercicio docente lo pueden ir haciendo. Los otros, bueno, también, pero digamos no es tan normativo porque habla de las evidencias, ¿ok? Ah, mentiras, sí, el siguiente es el que no. Evidencias. ¿Cómo evidencio yo que eso es un problema? ¿Listo? ¿Cómo evidencio yo? En la búsqueda. Entonces yo busco en San Claro. Google, que es el santo de todos nosotros. Uno busca en San Google y dice, problemas para mantener la motivación en el aula. Chan. Y empieza uno a encontrar textos y textos. O empieza a encontrar amigos, compañeros Claro. de disciplina que le dicen Claro. a uno, mire, yo Claro, también claro tengo que ese problema sí. con Claro, ese mismo claro. curso. Sí. Yo tuve ese curso hace 2 años y fue lo mismo. Ok, entonces ahí en evidencias colocan cuál es la evidencia. Claro. Mire, un profesor que es amigo mío, que trabaja también en otra área, tal. Entonces uno empieza a determinar allí cosas. Cuando uno llena estas fichas, que es como el cuestionario que hace el médico, empieza a identificar cosas. Entonces uno dice, oiga, si le pasó al de, o sea que la Claro. vaina no es solo con matemáticas, es con español. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Puede ser el enfoque didáctico, Claro. puede ser la metodología que utiliza la institución, porque va más allá, Claro. o puede ser la hora, o puede ser, digamos que empieza a determinar uno cosas a partir de la evidencia y de las fuentes. Entonces aquí te dicen cuál es la evidencia, en el cuadro cuál es la evidencia, cuál es la fuente de esa evidencia y qué concluye usted de eso, que es lo que les estoy, tratando de dar como ejemplo. ¿Cuál es la evidencia? Pues que nada, los niños también se estaban desmotivados en la clase de español. ¿Cuál es la fuente? O el otro profesor, mi compañero, mi colega. ¿Qué infiero de la fuente? Bueno, que muy seguramente este problema no atañe
específicamente a la disciplina, sino que hay otros factores que están influyendo para que esto sea un problema. ¿Sí ven? Entonces, lo mismo. Evidencias. ¿Qué pasa con los trabajadores en términos generales de Nariño o de esa zona de Nariño donde está mi empresa? ¿También llegan tarde? Claro. Ah, sí. ¿Dónde está la fuente? En una empresa conocida o aledaña que está en el mismo sector, que tiene la misma dificultad. ¿Qué infiere de la fuente? Pues que el problema no es de pertenencia de mi empleado, ¿sí? No es porque la gente quiera llegar o porque sea mi empresa, es porque es un problema generalizado que hay que detectar qué es lo que lo está generando. ¿Listo? Entonces, estas fichas nos van ayudando a darle claridad. Esta es un poquito más, digamos, más detallada. Les repito, no se vayan a afanar porque yo sé que van a decir, profe, son muchas fichas y yo tengo, tranquilos, no se van a afanar, dentro de 8 días no se las voy a preguntar todas, ¿sí? Vayan haciéndola con calma, si no alcanzo a tomar nota de estas últimas, bueno, las primeras las puede ir trabajando, cuando apenas tengamos ya la plataforma y los medios de comunicación, el correo, se los envío al correo, tranquilos, no se afanen, me interesa que empecemos el ejercicio. Evidencias de la práctica y evidencias de la literatura. ¿Recuerdan que aquí en la anterior estábamos diciendo a quién le preguntamos, con quién nos encontramos? Fíjense, documentos, estadísticas, entrevistas, conversaciones, qué comentarios hay frente a eso. Y estas que son muy importantes para la investigación educativa, que son las referencias de la literatura. O sea, yo busco en revistas, artículos, libros, bases de datos. ¿Qué ha pasado en otros? Oiga, ¿este problema será que también pasa en la costa? Claro. Por ejemplo, en la costa cuando llueve, se paraliza el tema. En Cartagena, digamos, una vez a una conferencia y llovió, y yo cual cachaco me salí en pleno aguacero a tratar de coger taxi para llegar, y ya cuando llegué a la conferencia me dijeron, tómala suave. Acá todo, claro, todo es una idiosincrasia diferente, acá todo se para, tranquilo, cálmate, Claro, esas evidencias, entonces hay que tenerlas allí, hay que comprenderlas muy bien frente a estos problemas. Entonces, tranquilos, en ese vamos a ir paso a paso, van a tomarla suave. Y tomarla suave no significa no hacerlo, ¿no? Después de llenar esas fichas, cuando ya tengamos, como les dije, ya son 6 fichas más o menos, si uno hace una diaria, entonces en el 6º día se puede sentar y tratar de escribir cuál es el problema, ¿sí? ¿Cuál es el problema? No, pues que cuando yo llego a mi casa no me limpio los zapatos y mi mujer se enoja. En forma de pregunta, si yo tuviera los zapatos limpios, ¿mi mujer se enojaría? En forma de enunciado, siempre que llego con los zapatos sucios, mi mujer se enoja. ¿Listo? Es un ejercicio sencillo. La idea es que ustedes con esas fichas empiecen a identificar situaciones problemáticas, empiecen a poderlas jerarquizar. Cuando uno las escribe, uno puede decir, esta influye más, esta es más importante, esta no. Empieza a jerarquizarlas y empieza a determinarlas. Cuando yo las determino, ya puedo coger una de esas y llevarlas a un enunciado principal. Tranquilos, no importa, aquí todavía no les voy a decir, no, hay que redactar de tal forma, usted tiene que tener en cuenta, no. Aquí hasta ahora es una aproximación. Por eso, y si se dan cuenta en el nombre de las fichas, dice derivación gradual, de a poquitos. Vamos a ir conociendo cuáles son sus intereses, cuáles son las problemáticas, hasta dónde usted puede influenciar para después hacer una definición. Que eso es el ejercicio. Cuando ya tengan todas las fichas, las vamos a coger y las vamos a hacer una trazabilidad. O sea, vamos a decir, esto que es lo que más me gusta de mi profesión, contra esto que está afectándola, con esta experticia que yo tengo, con estas evidencias, voy a trabajar en este problema de investigación y lo redacto, ¿verdad? Claro. Cuando usted tiene todo esto así, estructurado, escrito, en serio, nadie les va a tumbar su proyecto de investigación, claro sí, porque ha sido un trabajo juicioso donde han podido determinar cuál puede ser el problema que tienen que resolver. Mira que Zaida nos hace un aporte importante y dice que para las personas que trabajan en otros sectores que no son educación, podrían hacer el ejercicio a partir de los procesos o los servicios que manejan
para que puedan implementar todo el trabajo. Entonces me parece también una muy buen aporte. Vale. Zaida, nosotros los profes tenemos una bolita de cristal, voy a hacer una predicción de Zaida. Zaida fue la misma persona que escribió para que hiciera la aclaración, la determinación entre procesos y procedimientos. E infiero que tú trabajas, Zaida, en temas que tienen que ver con aseguramiento de calidad, algo de administración, ¿cierto, Zaida? Y eso también enriquece estos espacios porque Claro. permite mucho esa interacción y permite que construyamos Claro, excelentes imagínate. problemas de investigación. Entonces, muchas gracias por el aporte. Justamente esos ejercicios de aula y cuando estemos en la plataforma, pues van a quedar registrados, lo vamos a colocar en el foro. Invitación grandísima a que, por ejemplo, hoy el ejercicio que hicieron hoy, que fue valiosísimo, de profe, el que hizo esto fue tal persona. Sí, súper. Profe, ya busqué, yo conozco esto. El de en mi comunidad lo Sí. trabajamos así. Eso es construcción colectiva y es lo que pretendemos en este espacio. No se imaginan lo interesante que ha sido para Sí. nosotros haber compartido esto Qué con bonito. ustedes, escucharlos. Esperamos que pues de la charla haya sido al Están menos... muy felices, están diciendo que- que fue muy interesante tu tema, que están muy contentos con el trabajo de hoy. Qué bueno, Entonces, me alegra muchísimo, además porque el reto también de 3 horas, yo sé que ustedes Claro. también estaban trabajando todo el día Cansados. y están allá sentados igual que nosotros 3 horas más tratando estos temas que a veces no son tan fáciles, el tema teórico no es tan fácil a veces abordar, pero creo que hicimos un ejercicio conjunto muy interesante. Sí. Invitarlos para que estén pendientes de su correo, como ya les mencionaron, Sí, les van a mandar el link mandamos para todo. podernos volver a encontrar dentro de 8 días, les repito, dentro de 8 días Sí. de 6 a 8 nos vamos a encontrar ya no en teleclase, pero nos vamos a encontrar en una videoconferencia, ustedes desde la comodidad de sus hogares, nosotros también, pero vamos a hacer un trabajo allí bien interesante para poder seguir profundizando en estos temas. Sí. Pueden, por supuesto, ir indagando también todo el tema de paradigmas y de tipologías y enfoques de investigación. Les repito, hay mucha literatura, pero es un checklist. O sea, es comprender cuál es el objeto de estudio, cómo es la mirada de ese objeto de estudio frente a una investigación cuantitativa, cualitativa, y luego ya entender cuáles son las características de cada una. Entonces uno hace el diagnóstico, el problema es tal, se ajusta Súper. aquí, va para allí, y el resto con carpintería. Profe, sí, muchas gracias de verdad por todo, gracias a ustedes por los aprendizajes. Estaremos en contacto esta semana con el profe, nos ponemos de Claro que acuerdo sí. para que todo les quede al día, enviar las presentaciones, todo, para que ustedes puedan tener los materiales mientras está la plataforma y podamos avanzar en procesos. Muchísimas gracias, A ti, profe mi Marla. profe. Dios Una les feliz bendiga. noche, A ti muchas también. gracias a ustedes. Nos encontramos dentro de 8 días. Feliz noche.